Esta es una aproximación al arte digital y al cambio social. Para ello hay que preguntarse siempre qué es arte, ¿no? Antes de hablar de arte digital, antes de todo hay que preguntarse para nosotros qué es arte, entendiendo que muchas veces nos han construido que el arte es una cosa como exclusiva, es como de un grupo privilegiado, se ha usado como un ejercicio de poder, de concentración de poder. Pero cuando nosotros revisamos las definiciones del arte en el diccionario de la lengua española, nos vamos a encontrar con unas definiciones mucho más democráticas, ¿no? Mire que sobre todo me quedo con la segunda definición que nos dice, mire que el arte tiene que ver con una manifestación de la actividad humana mediante la cual nosotros en esa actividad interpretamos lo real, plasmamos lo imaginado con un montón de recursos que pueden ser plásticos, lingüísticos, sonoros, los que se nos ocurran, ¿no? Aquí no habla de una exclusividad, no habla de una técnica específica, sino habla más bien de que el arte en principio puede ser una manifestación humana, por supuesto que va a estar condicionada por algunas circunstancias históricas, ¿no? Y geográficas también. Esto nos lleva entonces a preguntarnos si el arte entonces debería tener una finalidad más comunicativa que estética o que deberían estar ambas siempre o una finalidad estética únicamente, ¿no? Cuando uno lee a John Berger, muy recomendado, él habla sobre lo que significaba el arte en los momentos cuando no habían tantos dispositivos para, ejemplo, capturar la imagen, ¿no? Cuando apenas estaba empezando a aparecer la cámara fotográfica. Eh, pues antes era muy difícil, ¿no? Pensar en ver una imagen en dos lugares al mismo tiempo, porque técnicamente era muy difícil hacer una réplica, una pintura, etcétera. Mientras que con el aparecimiento de la cámara, ¿no? Se destruye un poco lo que él dice, la unicidad de la imagen, los significados se multiplican, ¿no? Porque no es lo mismo tener una Mona Lisa en el baño de mi casa a tenerla en el Louvre de París. Son distintas significaciones más allá que uno dirá, ah, pero es que la del Louvre es original y la que usted tiene es una vil imitación, pero está la imagen allí, es una imagen muy bien recreada, ejemplo, ¿no? Y esto va a permitir, ¿no? Generar múltiples significaciones y esto abre para el arte también un escenario muy distinto al que se tenía antes. De hecho, esas industrias alrededor de la imagen particularmente o de las artes, pues han hecho que también se trivialicen o se mercantilicen parte del negocio y que nos hace pensar que la Mona Lisa, que no es la que estamos viendo en este momento, pues muchas de esas imágenes se vuelvan como rituales, se vuelvan casi que intocables y mucho más solemnes en estos tiempos de reproducibilidad técnica masiva de la imagen. Les decía que esta no es la Mona Lisa porque cuando nos detallamos a ver esta fotografía o esta reproducción, perdón, nos vamos a dar cuenta que en realidad la original tiene unos tonos más oscuros, producto de diferentes desgastes y demás. Pero les quería mostrar esta primera, que es una réplica que está hecha que está exhibida, perdón, en el Museo del Prado en Madrid, y es porque esta imagen no hace demasiado tiempo descubrieron que tenía una relación con la Mona Lisa original. Descubrieron que tenía unas fechas de elaboración muy cercanas a las de la Mona Lisa y que además los pigmentos y las pinturas utilizadas parecían apuntar a que efectivamente había sido también pintada en Florencia como la de Leonardo da Vinci. Comienzan a la copia a hacerle a, a esta versión que les estoy mostrando, le hicieron un montón de pruebas, no para seguir ratificando esa relación con la Mona Lisa original,
sino para tratar de descubrir a través de ella, de esta copia, cosas que no se habían descubierto o que no se podían analizar de la original, porque la original por diferentes circunstancias está muy deteriorada, ¿no? Y curiosamente, a partir de los estudios químicos, etcétera, que le hicieron a esta réplica, lograron conocer digamos que muchos misterios de la Mona Lisa original, ¿no? Esto un poco para reforzar esto que dice Berger de la destrucción de la unicidad de la imagen y la resignificación y fragmentación a numerosas significaciones. Todo esto eh, pues se vuelve más cotidiano, ¿no? Cuando vemos rápidamente algunos antecedentes de, de lo que podría ser el contemporáneo arte digital, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, las corrientes surrealistas se dan cuenta de la necesidad de fragmentar las significaciones. Oiga, ya la gente ya tiene la capacidad de tomar fotografías, incluso de grabar imágenes en movimiento, pues nosotros podemos más bien es explorar cómo plasmar de maneras distintas o de capturar lo que un lente de una cámara difícilmente va a poder hacer, ¿no? Así es que nace varias de las corrientes surrealistas y era como un acto allí un poco como de resistencia frente a la máquina, frente a la tecnología. De hecho, muchas corrientes de la época pues jugaron con arte que se consideraba o que denominaban algunos arte encontrado o el ready made, que dicen, oiga, vamos a coger incluso objetos que no tienen valor estético, objetos que son considerados basura y los vamos a volver piezas artísticas para comunicar, para hacer una reflexión sobre la arbitrariedad de lo estético y más bien de la importancia de lo comunicativo a la hora de construir una pieza artística, ¿no? Marcel Duchamp, que era pues uno de estos referentes del ready made o del arte encontrado, pues en muchos momentos generó piezas bajo esa idea, ¿no? De si yo puedo reproducir técnicamente y de manera masiva las imágenes, puedo invitar al ciudadano a decirle, oiga, usted puede crear y alterar las copias y eso no va necesariamente a deformar el significado, el respeto que usted le tenga a una imagen, ¿no? Eso fue un poco lo que hizo con esta imagen de la Mona Lisa, que repartió como unas fotocopias allí, las repartió a ciudadanos parisinos y hizo toda esta composición, le puso una sigla allí abajo que significa como ella está caliente y pues imagínense lo que podía generar, eso era como una blasfemia a la imagen de la Mona Lisa, era no sé, como si yo estuviera caminando en la calle y alguien comienza a quemar algún símbolo patrio enfrente mío, pues puede resultar ofensivo, ¿no? Puede considerarse un acto de profanación, pero la intención de Marcel Duchamp era decirle al ciudadano, apropiese de las imágenes, úselas, ahora que hay una posibilidad técnica, úselas y asígnele sus propios significados, explore otras formas de comunicar. Eso es un poco lo que hicieron otros artistas, ¿no? Como Joseph Kosuth con esta famosa obra de Una y Tres Sillas, em, donde de alguna manera nos dicen, mire lo interesante, ¿no? de cómo nos aproximamos a la realidad frente a un código objetual de la silla, un código visual de la silla y un código verbal, ¿no? Hay un referente, una representación y un lenguaje, que era un poco la exposición que le ponía allí, ¿no? La silla física donde me puedo sentar, una fotografía de la silla y una definición de diccionario de la silla, además del nombre en sí mismo que es la silla. Entonces, otro antecedente muy interesante que tiene que ver con esto del arte digital es el pop art. Lo que hace Andy Warhol es fantástico porque nos trata de reconciliar con el arte. Nos dice, mire que eso que usted consume masivamente también se puede volver arte, ¿no? Los objetos más cotidianos como una sopa de tomate también puede volverse arte y no tiene que verlo usted como algo alejado,
como algo inalcanzable. Entonces, hablar del netart o del arte digital implica pensar en una corriente que se consolida en, en los años 90, donde buscaban desaparecer o reducir al menos esos vacíos o esas brechas existentes entre el arte y lo cotidiano. Era como volver a los orígenes del arte y tratar de decirle a la gente, mire que podemos reflexionar las transformaciones culturales de lo digital, de la imagen, a partir de, a partir de lo que usted hace de manera diaria, ¿no? Y que de pronto puede considerar como eso, ¿no? Algo, una rutina, una cotidianidad, y de pronto no lo está considerando como parte de una potencial producción artística. Entonces, pensar en arte digital en estos tiempos implica reconocer la posibilidad de modificar, de alterar, ¿no? El arte digital tiene como un sentido muy inspirado como en el meme, ¿no? Y es de alterar imágenes que conoce el colectivo para promover otro tipo de mensajes o críticas, ¿no? La del grito que vemos allí a la izquierda, una crítica a los excesos decembrinos, excesos en todo sentido, una crítica a las nociones de cuerpo, a la preocupación, ¿no? de ese constante reflejo en lo social, pero digital particularmente, en las redes sociales, etcétera. De hecho, lo interesante cuando uno mira la historia del arte es que uno puede darse cuenta que la concepción de muchas de estas obras son traducciones de un lenguaje a otro. Esta imagen del grito, si bien hay varias pinturas del grito, como se ve aquí en esta diapositiva, esta que es una de las más famosas, en realidad es una versión visual de unas anotaciones que tenía en su diario Edvard Munch años atrás. Y él alguna vez, en medio de su melancolía, de su cuadro emocional un poco complejo, escribió este, podríamos decir, este poema, donde escribe cómo se sentía y cómo veía su entorno. Y luego ese texto se traduce, ¿no? Que esto es como un acto muy digital, ¿no? De convertir en diferentes formatos, y él lo traduce a una pintura que resultó curiosamente más famosa que estos versos. Esto es muy interesante porque sería como decir que la pintura que les mostré del Museo del Prado, de la copia de la Mona Lisa, fuera más popular que la que está en París en el Museo del Louvre. ¿No? Eso suena como raro, ¿no? Como por qué sería más popular. Pero esto sucedió con la pintura del grito, ¿no? Que todos seguramente la conocen, pero el texto previo, que fue escrito por el mismo pintor, pasa muy desapercibido. Entonces, el arte digital, ¿no? Ellos comienzan un poco como a experimentar, decir, oiga, mire que todas estas transformaciones digitales nos están dando como una idea muy utilitaria de las tecnologías, cuando en realidad sabemos que no. Y ellos trataron de esforzarse mucho en utilizar cosas de las tecnologías que no estaban pensadas para cosas artísticas. Por ejemplo, Alexei Shulgin utilizaba sonidos de los equipos viejitos estos, de las torretas de computador, de los procesadores, y con esos sonidos creó una escala musical, y con eso hacía covers con sonidos MIDI o interfaz MIDI. No sé si alguna vez las han escuchado, pero parecía a la de los celulares viejitos Nokia. Pues más o menos así. Entonces era coger pitidos que podían ser eh, pensados más para un tema técnico, y que luego se podía volver digamos que una fuente de inspiración para composiciones musicales, incluso para hacer covers de rock and roll.
Natalie Buckin, también otra artista de esa primera gran oleada de los 90, eh, se caracterizó por reflexionar en muchos momentos lo que significaba para los sujetos, sobre todo los que tenían alguna exacerbación de aislamiento, y a partir de eso hizo muchas instalaciones frente a esa reflexión de, oiga, eh, cómo nosotros nos aislamos al punto de preferir subir una bitácora o crear un canal de YouTube donde cuento cuáles son los medicamentos que me tomo a diario y contarle a gente desconocida cómo me siento, en lugar de pronto de aproximarme físicamente a una persona y contarle cómo estoy, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues uno puede encontrar muchísimos ejemplos por allí en uno de los textos eh, de mi autoría. Menciono esta obra que se llama La Supervenus de Frédéric Dusan, donde hace una reflexión desde la mujer francesa de finales del siglo XIX hasta la mujer contemporánea y todo lo que está alrededor comunicativamente y en conflicto con el cuerpo, con el aborto, con los desórdenes alimenticios, con la apariencia física, con el color de la piel, etcétera, ¿no? Muy recomendado para que lo observen. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube fácilmente, la Super Venus, que además hace una alusión a la Venus de Milo, que es uno de esos referentes del arte clásico de la belleza femenina, ¿no? Asimismo, el arte digital ha permeado, se ha impregnado el street art, el arte callejero, el stencil, el graffiti, las pintadas, entendiendo las pintadas como mensajes con contenido político y social. Mm, y eso ha hecho que, por ejemplo, artistas como Banksy instalen códigos QR junto a sus intervenciones, que cree páginas web que crean experiencias expandidas de murales que hace, ¿no? Todo esto con el fin de incluso incrementar el alcance de sus mensajes críticos y coyunturales. Asimismo, ¿no? El arte digital ha encontrado algunas derivaciones en las instituciones museísticas que, hay que decirlo, llegaron un poco más tarde al baile. eh, y digo más tarde porque las oleadas del arte digital como más alternativo, más subversivo, más resistente, como algunos de estos artistas que les mencionaba, pues eran desde los 90, mientras que el arte digital de las instituciones museísticas con gran fuerza realmente comienza a finales de la primera década de los 2000. Entonces allí podemos encontrar muchos esfuerzos de museos, de fundaciones que en conjunto han promovido el acercamiento a diferentes públicos al arte tradicional, para que visiten el museo, pero sobre todo para que digamos que exploren otras maneras de interactuar con el museo. Este, por ejemplo, es un ejemplo que se llama Cuéntame qué ves y te digo lo que es, de un proyecto del Museo del Prado de Madrid que se llama El Prado para Todos. Y allí básicamente lo que hacían era un recorrido a niños con síndrome de Down, los llevan por algunas de las principales obras del museo y luego digitalmente les quitaban los personajes a muchas de estas pinturas y ellos a través de una tablet eh, agregaban personajes, algunos de ellos construidos manualmente, le tomaban foto y lo subían allí y creaban su propia obra de arte o creaban incluso cortometrajes donde ellos se tomaban la licencia de tratar de recrear lo que les habían contado que significaba esa pintura o de contar una historia propia, ¿no? Y tener la posibilidad luego de exponerla como en una galería digital que dispusieron para ese proyecto. Entonces esto entendiendo una idea mucho más participativa del arte y pues qué mejor manera de hacerlo si a través de lo digital, ¿no? No voy a tener que dañar ninguna pintura, sino aprovechar las tecnicidades digitales para decir, usted puede modificar esta versión digital y crear lo que mejor le parezca.
Así hay muchos proyectos, hay uno en el Levenhausen en Múnich que, que está en conjunto con Lego que se llama Blind Art Project para niños o personas con limitaciones visuales. Y también está esa idea, ¿no? De crear sus propias obras artísticas con fichas de Lego, etcétera, pero a partir ya de un proceso y de un taller muy interesante que implica el decir, oiga, usted puede incluso tocar mi obra de arte, obras, a diferencia de las obras que están en el Leven House, ¿no? Usted sí puede tocar la mía, trata de interpretarla, sentirla, mientras que yo no puedo tocar ese cuadro porque me llega allí, me metería en un problema. Entonces, fíjense que todo esto del arte digital implica pensar que en nuestro mundo contemporáneo suelen darse como tres dinámicas. Y es que muchas veces los procesos de arte digital buscan representar la obra más fielmente posible, seguramente en otra materialidad, pero tratando de adecuarse allí para que la gente tenga todavía como la referencia fácil de decir, ah, esto es un Van Gogh o esto es inspirado en Van Gogh, incluso muchas veces tratando de preservar la intención del artista original. Otras dinámicas es que es muy interesante, esta a mí me gusta mucho y es eh, inspirarse en los valores o en los discursos, en las ideas que están en las obras de arte y a partir de eso construir una completamente nueva, ¿no? Esto es un poco lo que nos hablaba lo cibercultural, resignificar eh, las formas simbólicas ya existentes y hacer algo distinto. O tres, ¿no? Tomar algunos elementos estéticos de una pintura de una imagen o de una obra de arte, elementos estéticos puede ser un acorde, lo que sea, y a partir de eso tomar distancia parcial o total del artista en cuanto a la intencionalidad. Si el artista tenía una intención de hablar de la depresión, yo podría hablar de algo completamente opuesto, pero tomando elementos estéticos. Entonces, estos son algunas de las prácticas que los artistas digitales promueven y resulta muy interesante en el sentido que nos lleva un poco a pensar eh, las alternativas para crear posibilidades distintas, posibilidades participativas y en últimas eh, generar una reflexión colectiva del arte. Seguramente si uno hace un recorrido muy rápido de lo que significa mm, la influencia del arte en nuestros tiempos, pues uno podría encontrar mucho de ello en el cine y cómo el arte permea muchas de las industrias culturales que consumimos, lo cual nos lleva a pensar la importancia a la hora de construir mensajes comunicativos y de pensar en esos referentes. No hay que inventarse nada de cero, sino más bien aprovechar, ¿no?, lo ya existente y hacer ese acto cibercultural. Oiga, ¿qué puedo hacer, ¿no?, a partir de estos referentes para promover o para clarificar o para ayudarle a un usuario final a entender un mensaje o a comunicarle mejor, ¿no? Mm, entonces, esto es como algo de lo que les quería contar y es entender que el arte digital pues es una práctica que puede ir desde lo más subversivo, ¿no?, desde lo más alternativo, hasta prácticas que están permeando todo lo que nosotros hacemos o consumimos, la música, eh, tener la posibilidad, por ejemplo, de hablar de violencia basada en género, inspirado en pinturas, pero contando historias contemporáneas, hablar de colectivos de mujeres al sur de Asia que logran, logran o reivindican sus luchas y uno podría no hacer un producto comunicativo convencional, sino
hacerlo a partir de inspiraciones del arte, em, y hacerlo con muñecas Barbie, ¿no? Esto un poco para citar ejemplos que mucha gente ha hecho en su momento y decir, oiga, puedo hacer un cortometraje usando mujeres, usando muñecas Barbie que hablen sobre las mujeres Rohingya que están al sur de Asia siendo exterminadas por razones religiosas, pero voy a utilizar pinturas que me van a ayudar a reforzar la planimetría de lo que quiero comunicar, ¿no? Entonces, eh, todo esto es como un asunto de invitar a que cualquier producción hay que ser muy meticuloso. El uso de la imagen, y eso es un poco lo que dice el arte digital, ¿no? Estamos en un momento de rapto de imágenes, pero un rapto para bien, un rapto para enriquecer nuestro ojo visual, para enriquecer la posibilidad comunicativa y no solo quedarnos en cosas estéticas del momento, trendy, sino realmente en una intencionalidad que promueva y que mejore las capacidades de consumo, ¿no? Y de afinar y de educar incluso a las audiencias. Entonces fíjense, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? Una pintura bellísima a la derecha, pero a la izquierda una imagen de una niña, que es la captura de un cortometraje donde una niña en Tabio, si no estoy mal, cuenta su historia sobre lo que significó para ella el encierro durante la pandemia del COVID-19. Entonces, de eso se trata, ¿no? Hablar de cambio social en torno al arte digital, en torno a lo comunicativo, es comenzar a pensar ese binomio de lo estético y de lo comunicativo como un engranaje que tiene que cuidarse mucho para lograr construir mensajes significativos, mensajes mucho más cuidados y además promover esa o quitarnos esa idea de que lo que viene por allá del arte, incluso del arte clásico, no nos puede aportar a nuestros procesos de construcción de comunicación, ¿no? No solamente comunicación masiva, sino de comunicación, por supuesto, para escenarios de cambio social.